En muchas ocasiones un luchador con un gran talento puede dejar de tener esa gran conexión con el público, y esto se puede deber a una variedad de razones. Tal vez su manejo en el micrófono no está a la altura, o su estilo no se traduce muy bien a la televisión, y en otros casos sus habilidades en el ring necesitan un poco más de trabajo. Sin embargo, a veces el personaje del luchador simplemente no está haciendo clic, lo que exige un cambio de personaje inmediatamente. Por desgracia, hay momentos en que un nuevo personaje afecta aún peor al luchador que lo interpreta. Estos cambios de personajes nos han dado muchas leyendas del pasado, como The Ringmaster convirtiéndose en Stone Cold, Rocky Maivia se convirtió en La Roca, Hunter Hearst Helmsley pasó a ser Triple H, o el rocker Shawn Michaels se convirtió en el Chico Rompecorazones. Así como la historia tiende a recordar grandes transiciones exitosas, también pone en escena algunos de los más estúpidos cambios de personajes que no deberían de haber existido. Así que en este vídeo veremos cuáles han sido esos 8 estúpidos cambios de personajes que terminaron por fracasar. Número 8. Terry Taylor fue un luchador con un gran talento cuando llegó a la Federación Mundial de Lucha Libre en 1988. Él había ganado numerosos títulos regionales en la NWA, en todo el país y recién había tenido una carrera de clase mundial en el territorio de los Bonnerichs. Así que cuando finalmente llegó a Nueva York, los aficionados tenían algunas expectativas bastante altas para el joven y talentoso luchador. Según algunos informes, Vince McMahon centró la mirada en Taylor y tenía un personaje perfecto para él en mente. Ahora, para Vince McMahon, ¿qué significado tiene la palabra perfecto? Ya que le dio a Taylor el personaje de un gallo. Claro, para McMahon esto no significaba que Taylor literalmente debería actuar como un gallo. Pero el personaje fue inspirado según por el hecho de que Terry Taylor era mucho mejor que los demás. Por supuesto, Taylor no estuvo totalmente satisfecho con la idea, y literalmente tomó el personaje, y comenzó a pavonearse como un pájaro e imponer la ley del más fuerte. Incluso cambió su estilo de pelo, a una cresta de gallo de color rojo y comenzó a cacarear. Esto hizo a Taylor el hazme reír antes de su salida de la empresa en 1990. Número 7. Hace poco hice un video hablando sobre los personajes más ofensivos en el wrestling. Bueno, pues este personaje puede que sea uno de ellos. En los años dorados de la WWF, solo había un puñado de luchadores que eran más grandes que un fisiculturista de la época. Tony Atlas y su compañero Rocky Johnson se convirtieron en los primeros afroamericanos en ganar los campeonatos en pareja en 1983. Tony Atlas fue preparado para tener una carrera como campeón intercontinental, pero un creciente problema con las drogas hizo que se perdiera varias fechas con la empresa, lo cual provocó su salida de la compañía. Cuando regresó en 1990, McMahon no quería que Atlas regresara con su personaje el Superman negro, así que se le asignó un nuevo gimmick. Atlas se transformó en Saba Simba, un guerrero tribal de Uganda que llevaba una lanza y un tocado de gran tamaño de forma ridícula. Yo no soy quien para decir la palabra racista, pero este personaje sin duda lo era, bueno, hasta desde el nombre. Cuando finalmente debutó en el Royal Rumble de 1991, Vince McMahon quería que Simba fuera tratado como un personaje completamente nuevo, y no hacer referencia a su pasado como Tony Atlas o como un ex campeón mundial. Pero sin duda este fue uno de los peores cambios de personajes. Número 6. The One Man Gang fue un ex campeón de peso pesado en la UWF, con 400 libras de peso. Él fue una de las principales estrellas en el territorio. Era natural que Vince McMahon estaba interesado en que el gran hombre se uniera a las filas de la WWF en 1987. Y cuando fue contratado se le dio un empuje bastante decente, e incluso llegó a retirar a la superestrella Billy Graham. Sin embargo, después de participar en el torneo por el campeonato mundial en WrestleMania 4, Vince McMahon decidió que el luchador necesitaba un cambio de personaje para volver a conectar con el público. En otros términos, necesitaba volver a sus raíces africanas. Ahora discúlpame un segundo, pero no hace falta ser un genio para darse cuenta de que George Gray no parece tener ningunas raíces africanas. Por supuesto, ese era el chiste, porque a quien no le gusta un chico de casi 450 libras de Carolina del Sur que pretende ser de raza negra. George Gray fue renombrado como Hakim el sueño africano, junto con Slick como un gerente a su lado para completar su transformación.
Este personaje duró en la empresa aproximadamente más de 2 años, antes de abandonar la compañía y dirigirse a la WCW. Número 5. Está claro y creo que ya te diste cuenta, Isaiah Kong fue el personaje con el cual Kane se presentó en la WWE, antes de pasar a convertirse en la Gran Máquina Roja. El año 1996 es considerado como el peor año en la historia de la Federación Mundial de Lucha Libre. No solo eran los programas en vivo o los bajos ratings que caían cada semana, sino que también la empresa de los McMahon acababa de perder a Kevin Nash y Scott Hall, quienes se fueron a la WCW. Cuando Hall y Nash aparecieron en la WCW usando sus antiguos personajes de la WWF, Vince McMahon se puso como loco y presentó una demanda contra la compañía, ya que Vince consideraba que la empresa rival había violado sus normas al presentar a 2 de sus ex personajes. Ya en el consejo de abogados, Vince McMahon decidió mostrar que todavía era dueño de los personajes, por lo que decidió que otros luchadores desempeñaran el papel de estos personajes, así que Rick Bernard tuvo el honor de representar y llevar el gran peso de Razor Ramón, mientras que Vince McMahon tenía a alguien más en mente para que fuera Diesel. Glenn Jacobs fue la opción más cercana para ser el nuevo gran hombre, ya que en ese tiempo estaba desarrollando el personaje de un malvado dentista junto al Rey Lawler. Cuando finalmente los personajes falsos debutaron en la televisión, no pudieron obtener ninguna reacción positiva del público que no fuese un disgusto. Así que después del Royal Rumble de 1997 el falso Diesel fue retirado de la televisión y poco después debutó Kane. Número 4. Jim The Anvil Neidhart es reconocido como uno de los mejores luchadores en la división por equipos con el mayor éxito en la historia de la WWF, pero también es conocido como alguien que luchó para tratar de conectar con el público como un luchador individual. Y aunque Neidhart nunca pudo tener un evento principal por su propia cuenta, él era un nombre muy reconocible entre los fans de la lucha, y solo necesitaba mejorarse con un nuevo cambio de personaje. Entonces la WWF decidió que su nuevo personaje vendría acompañado de una rutina de comedia de un hombre de 50 años de edad. En 1996 Neidhart debutó con un nuevo personaje enmascarado, el cual se hacía llamar Wu. Si como lo oyes se llamaba Wu. Esa fue toda la extensión de pensamiento que Vince y la WWF pusieron en desarrollar este nombre. El resultado que tuvo este personaje era que Jerry Lawler y Vince McMahon hacían chistes hilarantes basados en la famosa serie de Abbott y Costello de la década de 1940. Sorprendentemente este personaje no consiguió conectar con los fanáticos, e inmediatamente Wu volvió a hacer Jim Neidhart. Número 3. Todo mundo se puede sentir mal por Cody Rhodes, que a pesar de ser un luchador con gran talento, en realidad nunca hizo conexión con el público, a pesar de que al comienzo de su carrera se le dio un fuerte impulso formando parte del legado de Randy Orton. Cody Rhodes tenía una carrera decente como un heel en SmackDown y probablemente podría haber llegado a tener una carrera sólida como un midcard, pero Cody quería algo más grande, y decidió hacer un cambio drástico en su personaje. Cody pasó a imitar los gestos de su hermano Goldust y se rebautizó a sí mismo como Stardust, un nombre usado por su padre en la AWA. El personaje trataba de que tenía que encontrar una llave cósmica, que en realidad nunca hubo explicación de esto y simplemente se hacía referencia constantemente. Más adelante Cody Rhodes pasó de ser un imitador de Goldust a un villano de un cómic de la vida real, y quería ser el mayor supervillano de la televisión de la WWE, si vencía a un héroe primero. Este era un concepto fresco, pero el equipo creativo de la empresa no consiguió que el personaje tuviera un buen carácter, ya que constantemente era puesto en peleas sin sentido, y su único gran trabajo fue con el actor Stephen Amell, en SummerSlam. Y después de todo, Cody terminó por abandonar la empresa. Número 2. «25 años más tarde, es difícil imaginar lo que fue capaz de hacer Vince McMahon, al cambiar de personaje al Sargento Slaughter, al de un simpatizante iraquí. Este cambio fue uno de los peores fallos en WWE, que más adelante lo pagaría muy caro. A pesar de que el Sargento había sido un heel en múltiples ocasiones durante su carrera, Slaughter siempre fue un militar fiel a los Estados Unidos. Y cuando regresó en 1990, Vince no quería un babyface americano como Hulk Hogan, sino todo lo contrario.
Slaughter se convirtió en un soldado iraquí durante un duro momento, en que las tensiones en el Medio Oriente eran extremadamente altas. El sargento Slaughter proclamó su amor por el régimen iraquí porque eran brutales, mientras que los Estados Unidos se habían vuelto muy blandos. Con este personaje el sargento ganó el campeonato de la WWF, en el Royal Rumble de 1991. E incluso hubo rumores de que habría un segmento donde el sargento quemaría la bandera americana totalmente en vivo. Pero esto fue cambiado de último momento, debido a las repercusiones que esto tendría, y en su lugar quemó una camiseta de Hulk Hogan. Incluso el sargento Slaughter recibió varias amenazas de muerte, por lo que tuvo que viajar llevando puesto un chaleco antibalas. Y más tarde este personaje fue desechado. Número 1. Y he aquí, uno de los cambios de personajes más estúpidos de la lucha libre. La familia Guerrero es una de las familias más reconocidas en el mundo de la lucha libre. Casi cada uno de sus miembros eran tremendos en el ring. Por lo que hizo aún más confuso el tratamiento que la compañía le dio a Chavo Guerrero. Luego de que Chavo fuera campeón crucero, formando una buena dupla con su padre. Por alguna razón la WWE decidió mandar a Chavo Guerrero a Raw y cambiar su personaje de luchador mexicano, a un caucásico chico de oro presumido. Chavo fue renombrado como Kerwin White, se tiñó el pelo de rubio, y también comenzó a conducir un carrito de golf, además de cambiar su tema de entrada. Para empeorar las cosas, el eslogan de Kerwin era, si no es blanco, no es correcto. Ni qué decir de las personas que estaban más que ofendidas con esto. No satisfechos con deshacerse de este personaje, Nick Neymet, el futuro Dolph Ziggler incluso fue el asistente de Kerwin. El personaje finalmente desapareció después de la muerte del tío de Chavo, Eddie Guerrero, pero el propósito de este estúpido personaje sigue siendo un misterio.